Soy periodista. Me dedico a contar la realidad y el crimen es parte de ella. Voy a buscar la verdad de los casos a través de la ciencia forense, pero no lo haré solo. Me llamo Dani Álvarez y Paco Echeverría es el lector de huesos. He intervenido en esta cuestión desde hace una semana. He realizado la primera inspección sobre los restos humanos y efectivamente saco la conclusión de que nos encontramos frente a los restos de Lasa y Zabala. Metidos en dos carros de supermercado, esperando en un rincón de la sociedad Aranzadi, encuentro los archivos de un caso que marcó la carrera de Paco Echeverría. Una historia de violencia que hizo tambalear los cimientos del Estado. En 1983, José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala son secuestrados, asesinados y enterrados en Calviva por miembros de la Guardia Civil. Lasa y Zabala fueron las primeras víctimas mortales de los GAL. Paco Echeverría fue clave para identificar sus restos y para que sus asesinos no quedaran impunes. En un sitio como este, así, en un terreno horizontal, pero con una tierra así suelta, arenosa, es donde se encontró en Alicante a Lasa y a Zabala. Era enero de 1985. Sí. Aquí, en una fosa como esta, encontraron dos cuerpos, pero nadie pensó en aquel momento que se tratara de Lasa y Zabala, dos jóvenes refugiados de Tolosa que habían desaparecido casi 2 años antes en Bayona. Sí. En realidad lo que se encontró fue una pierna. Un cazador iba por el campo y encontró una pierna a una cierta distancia, como 20 metros en sí mismo de la fosa, y dio el aviso. Lo más relevante es poder aclarar cuál es el límite de la fosa, que está clarísimo que es exactamente aquí. Tenemos, por lo tanto, una fosa que parece que empieza aquí, esto está más flojo, y que viene hasta aquí. Y con respecto a la anchura podemos hacer lo mismo. O sea, tener delimitada la fosa. Mira, ya salen los huesos. ¿Esos son huesos? Ya se empieza a ver, ¿no? Mira, no sé si lo ves. ¿No es una línea de otro color ahí? Sí. Incluso se empieza a apreciar la cal. ¿Eh? Esto, fíjate aquí. Parece de un brazo o una pierna, ¿no? Sí, es un hueso largo. Es exactamente la tibia. Ahí aparece en paralelo el peroné. Según la sentencia, en el año 1981, José Antonio Lasa Aróstegui y José Ignacio Zabala Artano forman parte de ETA. Pertenecen al comando denominado Gorki. A raíz de un atraco a la Caja Laboral Popular de Tolosa, Lasa y Zabala huyen. Cruzan la frontera para instalarse en la localidad de Bayona. Allí entran en contacto con el Comité de Refugiados y piden asilo político. 11 años, 5 meses y 5 días. Pili Zabala contó cada uno de los días en que no tuvo noticias de Joshi, su hermano. Paco ayudó a poner fin a este tiempo de dolor e incertidumbre, pero la pesadilla de Pili y su familia empezó en Bayona. Pili, ¿tienes todavía presente la última vez que viste a tu hermano? Sí. Recuerdo que yo tenía 15 años y solíamos pasar al otro lado. Vivía en Bayona y yo solía ir con mis padres y con mi hermano el pequeño. Y normalmente solíamos ir a pasar el día. Siempre recuerdo mi madre, como con ese cariño especial preparaba todo lo que él necesitaba. Recuerdo sobre todo que intentábamos pasar el día
pues de la manera más alegre posible. Y había muchos temas de los que no se solían hablar. El momento de la despedida era el momento más triste, porque incluso hoy, mi madre cuando se despide de alguno de sus hijos, parece que va a ser la última vez, no sé por qué. Y recuerdo que a Joshi siempre le preguntaba lo mismo: ¿hasta cuándo vas a estar aquí? Y recuerdo que Joshi siempre intentaba tranquilizarla. Mi madre normalmente se despedía llorando y Joshi siempre le contestaba: bueno, ama, tranquila, esto se solucionará y dentro de un par de años yo ya estaré en Tolosa con todos vosotros. 16 de octubre de 1983, 12:30 de la madrugada. Unos desconocidos abordan a Lasa y Zabala en la calle Tonnelier. Logran inmovilizarlos y les introducen en coches. Con ellos ocultos pasan la frontera y llegan a San Sebastián. Su destino es el Palacio de la Cumbre. Me cuenta Paco que ya desde muy pequeño, cuando se sentía en peligro, acudía a sus primos mayores para que le sacaran de apuros. Paco se crió con ellos, como un hermano más. Iñaki Gabilondo era uno de esos primos. Saludos. ¿En tu casa? En tu casa. Dani Álvarez es periodista de la Muy bien. Cuando 30 años después Paco le pidió que le respaldara en el caso Lasa y Zabala, ahí estuvo Iñaki, protegiéndole, como cuando eran niños. Iñaki, ¿cómo recuerdas el momento de la desaparición de Lasa y Zabala? En el año 82, a final del 82, ganó las elecciones el PSOE. Y a comienzos del 83, cuando más o menos ocurrió esto, con todos pendientes de qué novedades se producían, si se producían en la política del nuevo gobierno, hubo un enamoramiento reconocido oficialmente por el nuevo gobierno de la Guardia Civil. La fotografía de un socialista asociado a la Guardia Civil fue primera página de todos los periódicos y él, me acuerdo que se dijo, hemos hecho un poco un descubrimiento con la Guardia Civil, ¿no? Parecían dos instituciones un poco antagónicas, el socialismo y la Guardia Civil, que parecían haberse reconciliado. Y yo recuerdo que en aquel momento pensé, madre de Dios bendita, a ver a dónde lleva esto, porque los aparatos de seguridad del Estado no se habían transformado nada. ¿Siempre tuvisteis el pálpito desde el primer momento que les había pasado algo, que les habían hecho algo? Nuestra sospecha siempre estuvo relacionada o con la Guardia Civil o con las fuerzas de seguridad del Estado o con los propios políticos del Estado. ¿Cuál era el ambiente político y social de aquel momento? La lucha contra ETA con el nuevo gobierno que se reforzaba y que anunciaba que venía reforzada contaba con un apoyo absolutamente clamoroso de la opinión pública, que estaba, yo creo, muy a favor de jugar en cualquier terreno, legal o no legal, en la lucha contra ETA. La llegada de un gobierno socialista no redujo la actividad de ETA, que en el año 1983 se cobró 44 víctimas. El mismo día en el que desaparecieron Lasa y Zabala, ETA asesinaba en Oñati al guardia civil José Reyes Corchado. Tampoco se tenían noticias del capitán de farmacia Alberto Martín Barrios, secuestrado por ETA político-militar. Su cadáver apareció el día 19 de octubre, con un tiro en la nuca en las proximidades del Parque de Atracciones de Bilbao. Eran años de plomo, el caldo de cultivo de los GAL. Al igual que Paco, cuando el abogado Íñigo Iruin aceptó representar a las familias de Lasa y Zabala, sabía que se iba a enfrentar a la cara más siniestra del Estado. Hasta ese momento, ¿qué creíais que les había pasado? Y yo creo que la primera noticia me llega precisamente de alguien del Comité de Refugiados, y ya los datos que nos daban, sobre todo los hallazgos en el vehículo, en el Renault 4, ya indicaban que allí había habido un hecho violento. Con lo cual, la hipótesis del secuestro tenía verosimilitud o cobraba entidad. ¿Por qué ellos? ¿Por qué Lasa y Zabala? Pues yo creo que no había un objetivo predeterminado. Fueron ellos como podían haber sido otros. Si te fijas, Dani,
Tenemos ahí el cráneo que ha aparecido en el límite de la fosa. Tiene unos 180 de longitud. En todo este lado lo que estamos viendo ya son las piernas, fíjate, fémures, aquí estaremos en las rodillas. Lo que no han aparecido todavía son los pies. Me figuro que por ese hecho de que estaban desperdigados por ahí, que fue lo que llamó la atención del cazador. Efectivamente, los animales que estuvieron revolviendo, ser que se llevaron esta esquina de la fosa, se llevaron los pies, de hecho aquí no están. De todos modos, parece una fosa muy reducida para que pudieran meter aquí los dos cuerpos, ¿no? Pero las fosas siempre se hacen muy ajustadas a la anchura de los hombros y con la misma longitud. ¿Para qué van a cavar más? Y la gran sorpresa de quienes abrieron la fosa fue que no se encontraron solo con un cuerpo, se encontraron con dos. Sí. Fíjate que aquí estamos viendo uno, pero yo ya me he dado cuenta que aquí tenemos la sínfisis del pubis coxales de la que se ven las piernas, pero aquí debajo se empieza a ver otro coxal. ¿Y esto que aparece aquí en el cráneo, Paco? Bueno, pues eso es lo terrible, ¿no? Estamos aquí viendo el cráneo y lo que tenían era una manta rasgada, con la anchura de como unos 4 dedos, una manta cuartelera, que les daba varias vueltas en la cabeza, les tapaba los ojos hasta lo que es los orificios nasales, y además, para sujetar todo, estaba una cinta de empalme blanca que daba varias vueltas. Imagínate el horror de tener esa faja en la cabeza con la cual habrían estado seguramente varios días. Incluso en la boca, mira, ¿ves estas telas que empiezan a aparecer aquí? Con unas mordazas puestas sobre la boca, es decir, estaban atados en la boca, la faja de la tela, que dan una idea de crueldad terrible. Mira, aparece aquí bastante cal. Y esa es la que echaron sobre los cadáveres. La cal se queda sobre la piel, pero esto son cosas que se han hecho creyendo que la cal hace desaparecer el hueso. Tengo aquí 2 agujeros idénticos y lo que vamos a ver es cuál es el efecto que produce la cal sobre el organismo. En el caso de Lasa y Zabala los enterraron, pero añadieron muchísima cal, creyendo así que iban a desintegrarse y a desaparecer para siempre. Entonces el experimento consiste en enterrar 2 pedazos de carne con hueso, uno en cal viva y el otro un enterramiento normal. Exactamente, y así veremos cuáles son las diferencias que se producen en lo que es la degradación de uno de los cuerpos y quizás la conservación del otro. ¿Qué es la cal viva y para qué se usa normalmente? Bueno, la cal viva se utiliza para pintar o en las obras. Es un elemento que procede de la roca caliza, que se combustiona a más de 1000 grados y se transforma en un polvo que químicamente es muy agresivo, que incluso llega a quemar la piel o puede afectar a las mucosas. En ese sentido, claro que ejerce una acción sobre las partes que tengan agua, como puede ser el cuerpo, un cadáver. ¿Empezamos a enterrar? Sí. Mira, vamos a enterrar una de estas piezas, colócala ahí dentro. Ese sería el sitio en donde solamente va a haber tierra. Y aquí lo que haremos es colocar la cal de esta manera. Puedes colocarla ahí. Exactamente, ¿vale? Bueno, entonces aquí voy a seguir echando cal y tú ves echando tierra en el otro. Bueno, lo podemos dejar así. Volveremos dentro de unas semanas para ver qué efecto ha producido la cal sobre la carne. Los cuerpos de Lasa y Zabala llevaban 11 años fuera de la tierra, descansando anónimos en el depósito municipal de Alicante. Pero la verdad seguía enterrada en lo más profundo. Fue entonces cuando Jesús García, un veterano inspector de policía de Alicante, relacionó los asesinatos de los Gal con los cadáveres encontrados en Busot. Precisamente, el uso de cal viva fue lo que le hizo sospechar. El caso llega a la Audiencia Nacional, donde Ignacio Gordillo ejercía como fiscal. Ignacio Gordillo, usted como fiscal de la Audiencia Nacional intervino en el caso Lasa y Zabala. ¿Cómo se involucró en el caso?
Pues fue una cierta casualidad de la vida. Entre múltiples llamadas que hay a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, al teléfono de la Fiscalía, una de ellas es un comisario, o un inspector jefe mejor, con función de comisario de la comisaría de Alicante. Este señor se pone en contacto conmigo y me dice que le interesaría hablar porque en el cementerio de Alicante parece ser que hay unos restos que podrían coincidir con los desaparecidos Lasa y Zabala. Yo, lógicamente, y por la función y el trabajo que tenía, pues mi iniciación, actitud es de duda. ¿Qué base tenía la información de este policía, de Jesús García, para que usted le diera curso? Yo entonces le cité para otro día y ya me trajo fotografías, me trajo un dossier, sobre todo de las piezas dentarias, de estos restos cadavéricos, y luego también de que parece ser que algunos de ellos había sido fallecido a través de disparos en el cráneo, ¿no? Yo todo eso, lógicamente, se veía que era una muerte violenta, que habían sufrido también se veía, y lógicamente era objeto de investigación, sea los GAL, sea cualquier otra organización. Y yo, ante la duda, porque tenía una cierta amistad judicial, porque llevaba muchos años en la Audiencia Nacional trabajando, el abogado, el señor Irwin, pues le llamé y le dije, hombre, me gustaría que viniese. Le conté cuál es la situación, él realmente se quedó sorprendido, totalmente sorprendido, Íñigo Irwin, de que hubiese esta posibilidad de que fuesen Lasa y Zabala, y le dije, creo que la mejor solución es traer aquí a una reunión en la Fiscalía a los familiares de Lasa y Zabala. Cuando van varios familiares, entre ellos mi hermano mayor y varios hermanos de los Lasa, sí que en una sala de la Audiencia Nacional les enseñan fotos de los restos óseos y pretenden que mis hermanos y los hermanos de José Antonio Lasa identifiquen esos restos óseos. Claro, eso fue... Era imposible. Yo no estuve presente en esa sala, pero eso, aparte de ser imposible, eso fue muy cruel. Esas cosas no se pueden hacer así. Y cuando se plantea la posibilidad de que puedan ser Lasa y Zabala, Íñigo, tú recurres a Paco Echeverría. Sí. Yo, cuando Gordillo me dice que hay unos restos que pudieran ser los de Lasa y Zabala, a mí, vamos, no dudo ni tardo nada en pensar en Paco Echeverría, ¿no? Por la sencilla razón de que yo a Paco le conocía y bastante y sabía de su profesionalidad. ¿Tú lo tuviste que pensar? No, yo me sentía preparado para intervenir en este tema. Paco viaja hasta Alicante para elaborar su informe pericial. Me cuenta que para evitar posibles manipulaciones o trampas se cubrió las espaldas grabando en vídeo los restos que encontró en el depósito de cadáveres. Al ver esas imágenes 2 décadas después, entiendo la desazón que le invadió a Paco. Lo ves aquí, en el caso de Lasa, este es el cráneo, que está roto, en donde no se apreciaron correctamente las lesiones traumáticas, pero lo impresionante de las imágenes fotográficas, 10 años más tarde, y del vídeo, siguen siendo las ataduras que tenían. Ves algunos tejidos semi-momificados, estamos viendo lo que tenían en la boca, las fajas sobre los ojos, bueno, en fin, el horror, el pelo negro, y por lo tanto puedes saber que esto es Zabala, porque Lasa lo tenía un poco más claro. Una vez que estuviste delante de los cadáveres, ¿cuánto tiempo necesitaste para decir con seguridad que eran ellos, que eran Lasa y Zabala? Me resultó relativamente fácil. Cuestión de unos minutos, entre que sacas, ordenas, yo puse los esqueletos, los ordené, los puse en conexión anatómica sobre unas mesas, pero fui enseguida a buscar cómo era la dentición. Y por eso siempre digo, trato de explicarlo, que el margen de error se reducía mucho, se reducía tanto como casi a cero. Y dentro de los tejidos que están ahí momificados, pues impresiona también ver las manos, ese antebrazo, donde está todo conectado por ligamentos, o esos pies. Se aprecia la piel, los músculos. Pues hombre, eso da una idea de la persona, de nuevo, ¿no? No son solo huesos, es algo más. Paco, los cadáveres de Lasa y Zabala estaban semimomificados. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo es posible eso? Se veía buena parte del esqueleto, pero también tejidos blandos. O sea, esto a veces ocurre pues porque
se ha desecado, deshidratado rápidamente. Y se comprende más claramente en el ejemplo que tú me mencionas porque murieron por disparos. Eso significa que perdieron volumen de sangre. Si a un cadáver tú le quitas el agua, la sangre, para entendernos, puede tender a momificarse. Si luego lo entierras en un paraje seco, como es Alicante, donde no llueve tanto como aquí, y si además pones cal viva, lo que se produce es un efecto rápido tras aquella muerte de deshidratación. Y por esa razón las bacterias no pueden digerir y destruir todas las partes blandas. En el caso de Lasa y Zabala, el proceso de momificación entonces fue natural. Sí, mira, precisamente aquí tengo un cuerpo que está momificado casi entero. Si bien es verdad que en el ejemplo de Lasa y Zabala está semi-momificado, es decir, había partes con tejidos blandos y también partes esqueletizadas. Pero lo que vemos aquí es en realidad una momia. El aspecto general del cuerpo conservado, toda la piel la puedes ver, pelo, por supuesto el hueso está dentro y es una momia pues parecida a lo que podemos ver aquí. ¿Qué sabemos de este individuo? Bueno, esta es una mujer que ha muerto por causas naturales y se la ha enterrado de manera normal en un cementerio. ¿Has dicho que en un cementerio se pueden formar momias? Sí, se producen aquí. ¿Se también. momifican unos cadáveres y otros no? Sí, te qué? podrás imaginar que es más fácil que esto ocurra en el sur, porque hay menos humedad y hace más calor. Conserva el pelo. Sí. El pelo casi siempre queda así. O sea, esto no significa que el color del pelo fuera este en origen. El pelo puede ser negro, blanco, da igual, pero finalmente queda de este color pajizo. ¿Y las uñas? Bueno, las uñas, como el pelo, son de una proteína más dura que la piel, concretamente la queratina. Y entonces las uñas aguantan más tiempo que los tejidos, y el pelo también. Y las uñas, en este caso, faltan, en el fondo, porque también la deshidratación ha hecho que se modifique el lecho ungueal y las uñas se pueden soltar. Lasa y Zabala tampoco conservaban las uñas. Se especuló Sí. que era porque se las habían arrancado durante la tortura. Sí, no, yo creo que no. Las uñas se perdieron de manera natural, sencillamente porque al resecarse se retrae el lecho ungueal y la uña pues se pierde en los movimientos, imagínate en la fosa, en la tierra. ¿Conservaban el pelo entonces? ¿La barba? Sí, conservan la barba y el pelo de color negro. El bigote, por supuesto, que estaba atrapado en las fajas que tenían sobre la cara. Y bueno, ese fue un criterio también orientador, ¿no? Definitivo para la identificación. ¿Cómo te enteras de que tu primo Paco Pues no está en recuerdo esta muy historia? bien cómo me entero de que mi primo Paco está en esa historia, pero me entero de que mi primo Paco está en esa historia. Recuerdo que estaba en la cama preocupado porque ya la noticia podría estar rodando por ahí y de hecho lo habíamos descubierto, yo había generado algún informe que se entregó en la Audiencia Nacional y había una cierta preocupación. Y me llamaste, Paco, ¿es verdad? ¿Esto? Sí, no. La conversación fue muy breve y tampoco me extrañó nada que me llamases porque para ese instante ya los medios de comunicación tendrían alguna noticia. Me gustó que me llamases tú porque también me sirve para señalar que yo, en cierto modo, también me siento protegido teniendo un primo que es Iñaki y al cual le cree mucha gente, ¿no? Yo estoy metido en el lío en ese instante. Me llamas tú y no puedo engañarte, claro. ¿Tú cómo lo recuerdas? Es uno de esos días en los que la curiosidad periodística está muy unida a la curiosidad personal. Le llamo una noche, pero muy temprano, ¿qué hora es? A las 4 de la mañana. Sí, no sé, pero fue también muy breve la conversación, Paco, lo ¿son, justo. ¿son o no son Lasa y Zabala? Sí, prácticamente fue así. Yo te dije sí. Sí. Y Me acuerdo que añadiste algo más. me dijiste sí. O sea, yo no te llamé con la fría llamada de un periodista que le llama a un forense para tratar de averiguar un extremo, solo. Yo estaba extraordinariamente emocionado con ese tema. Sí. O sea, para mí tenía una intensidad tremenda el tema, Lasa y Zabala, no un tema cualquiera para mí. El ratito que pasó entre mi pregunta y tu sí, que fue 2 segundos, para mí fueron muy largos. Y los dos sabíamos que era muy importante aquello que estaba pasando, tú mucho más que yo, claro, pero yo en aquel momento dije, Dios bendito,
Cuando se sepa esto Pero se tú va... te lo creíste, porque a partir de ahí ya la radio lo explicaba con detalle. ¿Cómo no te voy a creer? Te creen todos y no te iba a creer yo. No. Que soy el que mejor el que más te quiere. Cuando Paco te presenta este informe tan categórico en tu despacho, ¿qué es lo que sucede? Sí, este informe la verdad es que para nosotros es determinante porque ya nos dice la identidad de las personas y nos dice también la forma de muerte, ¿no?, en que les han matado, asesinado. La maquinaria judicial se pone en marcha y ahí comienza la instrucción. Leyendo el informe de Paco, compruebo el exquisito cuidado que puso en su redacción. Él sabía que sería examinado con lupa. Tenía que medir bien sus palabras para no meterse en líos. Sin embargo, encuentro un término que va más allá de la simple pericia forense. Llama la atención que en tu informe empleas 2 veces la expresión desaparición forzada. Era un término muy atrevido para aquella época. Sí, me lo criticaron incluso algunos colegas. Yo no tenía ninguna duda. Es una desaparición forzada, es decir, no es accidental o voluntaria. Este concepto está acuñado en el campo de los derechos humanos y ya funcionaba entonces en todo el mundo. Yo lo conocía por algunas experiencias en Latinoamérica. Y lo puse aquí con toda intención, porque además soy partidario de que el médico forense no solamente analice la evidencia física, esto es el cadáver que tengo delante, o esto es el casquillo por arma de fuego. No, hay que introducir también los hechos circunstanciales. Pili Zabala estudió odontología. Por eso, cuando por fin vio los restos de su hermano Joshi, se sobrepuso a la emoción del momento para observarlos con ojos de profesional. Sí recuerdo que fuimos al depósito de cadáveres, que estaba ya abandonado, y nos permitieron a 3 personas de cada familia ver los restos óseos de Joshi y de Josian. Y sí recuerdo que, pues yo lo primero que hice fue fijarme en los maxilares y en la dentición principalmente, para darme cuenta quién era mi hermano. En el caso de Zabala nos decías que una de sus hermanas te dijo, tiene 2 dientes igual que yo. Sí, una de las hermanas me dice, bueno, en realidad los dientes de arriba los tenía igual que yo. ¿Y cómo es eso? Pues que estaban inclinados. Yo digo aquí como si fuera en forma de libro, o sea, tiene una descripción más exacta odontológicamente hablando, pero ese dato que me estaba diciendo ella me permitía también irme con la idea, y cosa que coincidía exactamente en lo que fue el esqueleto número 2, y por lo tanto también para poder señalar que se trataba de José Ignacio Zabala. En el caso de José Antonio Lasa, en 1983 se colocó una funda en uno de los dientes de arriba, me lo dijo su madre, y me señaló en qué diente, me dio la explicación. Y por lo tanto esto va a las fotografías para ver incluso cómo es la imagen antes del 83, donde está ese diente que tiene una pequeña malformación, es un poco más oscuro, y aquí aparece ya se ha intervenido a la mano de un dentista y se ha colocado una funda. Y después vas al maxilar y efectivamente existía esa funda en ese diente. Esto es lo que permitía poder asegurar que eran ellos. Si yo te pregunto a ti si tienes algunos tratamientos odontológicos, me vas a decir que sí, casi seguro, ¿no? Varios. Pero ¿tú recuerdas cuáles son? ¿En qué dientes? No, de memoria no. Hay que hablar con los odontólogos que te facilitan la historia clínica, y en el reflejo que hacen, en los dibujitos que hacen, las fotografías, incluyendo las radiografías, entonces eso empieza a poder servir para compararlo con lo que es la evidencia física que tenemos. Y si te digo claramente, estos son los dientes que están en su alvéolo y aquí faltan dientes. ¿Por qué? Porque se han caído post-mortem. Esto es muy normal. Cuando se seca el hueso, los dientes que tienen una sola raíz se movilizan y se caen y se pierden. Pero el ejemplo me sirve para que veas la diferencia que hay entre lo que ha sido una pérdida aquí, que se ha producido post-mortem, decimos, y sin embargo aquí adelante ves que se ha cerrado el alvéolo. Luego ahí le falta un diente que lo tenía perdido antes de la muerte. Es una pérdida de un diente por extracción, seguramente, de dentista,
ante mortem. O sea, que se va cerrando el hueso. Se va cerrando y se va reabsorbiendo desgastes, malformaciones, caries, variantes anatómicas, nos permiten empezar a poder discriminar. La dentadura nos hace únicos entonces, igual que la huella dactilar. Sí que permite establecer identificaciones. Y de hecho ha habido catástrofes, por ejemplo, la de Spanair en Barajas, donde algunos de los casos se resuelven por carta dental. Fíjate, si nos vamos aquí, ya te das cuenta que le quedaban muy pocos dientes, solo los anteriores en la boca, y que la mandíbula se ha rebajado muchísimo, porque ha perdido pues, mucho tiempo antes de la muerte todos los dientes. Y si nos vamos a la última mandíbula, ahí no hay ningún aquí, rastro. no tiene absolutamente ningún diente. Se rebaja el nivel del hueso y esto suele ocurrir con los ancianos. Otra cosa es que aquí se dan prótesis y las mismas prótesis, es decir, los tratamientos odontológicos, también tienen, por su diversidad, un gran poder de discriminación. El ADN confirma el informe de Paco. Los restos encontrados en Alicante son los de Josean Lasa y Joshi Zabala. Para entonces el caso se ha convertido en una obsesión para Paco. Por eso decide inspeccionar personalmente el lugar del crimen. Hace el mismo recorrido que las víctimas, desde Donostia hasta la Folla de Cobes en Busot, Alicante. Allí, señalizada con una estaca, se encuentra con la fosa en la que enterraron en cal viva a Lasa y Zabala. Paco, la fosa se encuentra prácticamente a 700 kilómetros del Palacio de la Cumbre, donde tuvieron retenidos a Lasa y Zabala. ¿Por qué los traen aquí? ¿Por qué en Busot, a 700 kilómetros? No lo sé. Se podría haber hecho a 100, pero seguramente sería una zona que controlaban mejor y siempre pensando que jamás de los jamases se iban a poder localizar. Bajo la dirección de Jesús García, el policía, volvimos a la fosa. Estaba vacía, naturalmente, estaba el hueco, y lo que hicimos fue cribar todo lo que había alrededor. ¿Te pusieron alguna pega cuando quisiste volver allí? Yo no tuve ninguna pega. Es verdad que en aquel tiempo, estando en el sitio, me sentía muy observado por todos, ¿no? Y seguramente algunos de los que nos estaban observando, filmando, porque aquello se grabó entero, y algunos vehículos de la Guardia Civil a cierta distancia, vigilando la zona, seguramente también eran un poco, ¿estos qué van a hacer? Para entonces ya se sabía una buena parte de lo que había ocurrido. Yo me sentía observado y con no muy buenas caras de todos los que estaban alrededor, ¿eh? La confirmación de las identidades de Lasa y Zabala también llegan en un momento de transformación política, de cambio político, año 1995. Yo quisiera saber si los medios de comunicación también sentían, los periodistas sentíais la presión que sobre el gobierno estaba recayendo en aquel momento. Es una entrevista a Felipe González en televisión, en la televisión española, una entrevista durísima en torno al GAL, porque en aquel momento estaban ya pasando muchas cosas. No ha habido terrorismo de Estado en España. Evidentemente no. Evidentemente, en este periodo, evidentemente no. Que todo el tema era ¿qué pasa con el GAL? ¿Qué pasa con el GAL? Estaba aquello... No cabe duda de que todos esos elementos, el que había adquirido, el que le había dado un carácter más dramático y el que había puesto el asunto en el lugar de lo insoportable fue el caso de Lasa y Zabala. Ese es un asunto de una crueldad tan brutal que cuando se aclaró eso, pues yo creo que ya se terminó la fase justificativa y se empezó en la otra fase ya de aclaraciones, juicios, lo que sea, ¿no? Se inicia la instrucción del caso. Los imputados van desfilando por la Audiencia Nacional. Declaran, entre otros, el gobernador civil de Guipúzcoa, Julen Elgorriaga, y varios guardias civiles: Ángel Vaquero Hernández, Enrique Dorado Villalobos, Felipe Bayo Leal y, por encima de todos, el coronel Enrique Rodríguez Galindo, máxima autoridad del cuartel de Inchaurrondo. Durante el proceso la presión se hizo casi insoportable. Dice entonces que hubo interés político en intentar cerrar este caso a pesar de las evidencias que existían. Pues sí, la verdad es que sí. Aquí las presiones han existido siempre. Yo antes decía que fui despedido, quitado el asunto en 3 ocasiones en los temas GAL y, lógicamente, en este asunto, en cuanto vieron cuál era mi línea, que es como cualquier otro asunto de terrorismo, pues se me invitó a retirarme y nombrar a otro fiscal, don Jesús Santos, extraordinario y que hizo un gran trabajo, ¿no? ¿Podemos saber también con nombres y apellidos quiénes intentaron que no se hiciera justicia? Hombre, vamos a ver,
el Ejecutivo es el primer interesado en que esto no siga para adelante. No olvidemos que luego fue condenado el señor Barrio Nuevo, el señor Vera, etc. E incluso aquí la propia Guardia Civil, el cuerpo no le interesaba que aquí hubiera un resultado. ¿Por qué? Porque había unas personas con unos hechos graves, gravísimos. La credibilidad del cuerpo, nunca vamos a poner en credibilidad de toda la Guardia Civil, pero lógicamente de ese apartado de esos miembros de la Guardia Civil sí que era realmente preocupante, porque muchos militares, muchos miembros de la Guardia Civil, pues para ellos era una sorpresa enorme que fuera enjuiciado, juzgado y condenado por hechos tan graves. Yo tampoco sé, Paco, cuántos de tus colegas en aquel año 95, cuando estaba considerándose la posibilidad de que fueran Lasa y Zabala, habida cuenta de que aquello era como pasar por un campo de minas o por un polvorín, hubieran preferido no asumir esa responsabilidad. No lo sé. Sí, algunos quizás sí pensaron que era un poco tonto metiéndome en semejante lío. Sin embargo, yo estaba convencido de que me tocaba hacer eso. No puedes eludir. Aquí hay trozos de tela también, Paco. Sí, esto es lo más terrible, yo creo, de este asunto, ¿no? Estas telas parecieron así, gasas manchadas con mercromina, trozos de esparadrapo, tiritas. ¿Ves esta otra? Que esto nos habla de estas personas en vida. No de ellas muertas, sino de estas personas vivas, sufriendo. Curas de heridas de las torturas. Yo pienso que sí. Uno de los apósitos aparecía en los tejidos semimomificados, estaba pegado en la parte del tórax, por aquí. Una faja con tela, con esparadrapo. A veces suelo decir que los muertos no sufren. Imagínate estas dos personas en la cumbre, días con un resultado final que igual pueden calcular y que incluso igual pueden desear. Más de 3 días de torturas. Mucho más. Es duro decirlo y todavía es mucho más duro para vuestra mamá entrar a hablar de esas cuestiones, pero es algo de lo que nunca hemos hablado. ¿Nunca habéis hablado de lo de las torturas? No, nunca. ¿Cómo vas a hablar de las torturas? Yo creo que es mucho más fácil hablar contigo o con Paco que yo pueda hablar con uno de mis hermanos o mis hermanas y, por supuesto, con mi madre imposible. Nosotros nunca hemos sabido a ciencia cierta ni cuántos días estuvieron torturados, ni qué tipo de torturas les hicieron, etcétera, etcétera. Aparte que yo creo que como mecanismo de defensa intentas quitarte ese pensamiento de la cabeza. Es que te lo intentas quitar. Hasta que no tienes el informe de Paco y lo lees, tú prefieres no pensar en eso. Yo necesito saber la verdad, pero yo entiendo que hay personas que prefieren no saber la verdad por el grado de crueldad que supone el conocimiento de la verdad. Para mantener custodiados y bajo control a los miembros de ETA que lograsen traer de Francia, eligieron la villa llamada La Cumbre, entonces en situación de semiabandono, que se encontraba a disposición del gobierno civil. Esa villa consistía en un edificio rodeado de un jardín con piscina y era utilizada esporádicamente por miembros de las fuerzas policiales para guardar motocicletas y perros o incluso para jugar al tenis. Aún hoy en día, este edificio, situado en una zona residencial de Donostia y protegido por fuertes medidas de seguridad, mantiene un halo siniestro. Lo que no aclara la sentencia es lo que pasó tras sus muros. ¿Qué pasaba en el Palacio de la Cumbre? el Palacio de la Cumbre es un sitio espantoso y quizás el único del que sepamos que fue centro clandestino de detención a lo largo del siglo XX, con la gravedad de que esto no está hecho en el tiempo de la dictadura, sino en el tiempo de la democracia. ¿Te puedes imaginar qué les hacían allí? Yo me imagino que les hicieron lo mismo que se hacía en otros lugares, de los cuales tenemos muchos testimonios. Yo me imagino que les hicieron de todo, porque las mismas personas que aquí van a quedar condenadas son las mismas que luego están implicadas en otros ejemplos que, avanzados los 80, se pudieron descubrir y hubo condenas. Y en esas condenas se pone detalle, los jueces pusieron detalle en aquel tiempo a la bañera, a la bolsa, a los electrodos, a la extenuación mediante ejercicio físico. Y yo creo que de todo eso tuvieron que padecer pues, bastante estas dos personas, Lasa y Zabala.
Más de 4.000 personas fueron víctimas de las torturas cometidas por las fuerzas de seguridad en Euskadi durante los últimos 50 años. Son datos de un informe realizado por el Instituto Vasco de Criminología a instancias del gobierno vasco. Paco Echeverría es uno de sus autores. Entre las miles de denuncias de torturas está la del escenógrafo y escritor Jon Arretxe. Los maltratos y vejaciones que describe en su libro Inchaurrondo, la sombra del nogal, provocan espanto. El 26 de noviembre de 1985 yo tenía 21 años y no se me va a olvidar en la vida. Aquella noche estaba durmiendo en casa Los Eitas y entró la Guardia Civil de madrugada tirando la puerta abajo, con un gran estruendo, con mucha violencia. Entonces me dijeron que era la Guardia Civil, que me vistiese, que les tenía que acompañar a comprobar unas cosas. Entonces nada más meterme en el Nissan Patrol, me pusieron una capucha y ahí empezaron a golpearme con los nudillos en las sienes y a aterrorizarme. Me pegaban bofetadas hasta los de adelante. Me di cuenta que estaba en sus manos y que había ingresado en un territorio que era el territorio del terror. Cuando pensaba que me iban a abandonar en el monte así, decían, pegadme un tiro, matadme. Yo no quería seguir viviendo esa situación de estar. Y ellos me decían, grita, grita, que aquí no se oyen ni los gritos ni los tiros. Primero hablarás y luego ya te mataremos. Entonces me arrastraron al pie del agua y me dijeron, ya sabes lo que es esto, ¿no? Y yo me di cuenta que era que me iban a torturar metiéndome la cabeza adentro. Y dije, sí. Pues entonces habla, cuando quieras decir algo sacas la cabeza y tal. Entonces se echaron encima mío y bueno, ya fue el descontrol total, porque una vez que se echaron encima me metían la cabeza contra el fondo, me apretaban contra las piedras abajo. Entonces yo quería salir y no podía, entonces ellos me sacaban cuando querían, entonces yo gritaba, no soy de ETA, no soy de ETA. Y ellos las preguntas siempre eran, ¿dónde está el resto del comando? ¿Dónde tenéis las armas? Eran preguntas muy directas, ellos querían información muy rápida en el momento. Yo era un pelele en sus manos, yo ya no controlaba cuándo salía ni cuándo entraba, ellos hacían lo que querían conmigo, ¿no? De hecho hubo un momento en que yo pensaba que me había muerto, porque yo decía, joder, este horror, yo pensaba, ¿no? Este horror tiene que acabar en algún momento, o bien porque me sacan y se acaba, o bien porque me muero, y me daba igual morirme. La bañera consiste en sumergir la cabeza o parte del tronco y se puede hacer ante un cubo y en el suelo arrodillando a la persona, estando con las manos esposadas, y que está el agua sucia para los días siguientes, para las demás personas. Donde hay pelos, donde hay rastros de vómitos, la gente algunas veces aspira a la vía digestiva los líquidos, hay un riesgo enorme de que puedas morir como consecuencia de que aspires involuntariamente, porque eso es una cosa casi inevitable. Llega un momento que empieza la tos o puedes tener incluso en los días siguientes neumonía. Todo eso para provocar una angustia extraordinaria en la persona que puede sentir que se puede morir. Llegas en esas condiciones a Inchaurrondo y allí, ¿qué pasa, Jon? Y me ponen unas inyecciones para reanimarme y me traen mantas, me tapan y empiezan a buscar calefactores por todo el cuartel para calentarme, porque se dan cuenta que realmente es una situación lamentable, ¿no? Me pusieron un cucurucho de papel de periódico para que no les viese. Entonces, estando así con el cucurucho, noté que había entrado una persona importante por cómo se comportaban ellos. Y entonces, de repente, me mandan ponerme de pie y me quitan el cucurucho y era Galindo, ¿no? Y me dice, ¿tú sabes quién soy yo? Y yo digo, sí, usted es Galindo. Y me dice, ¿qué pasa, que los del comando me andáis siguiendo? Digo, no, yo le conozco a usted por la prensa, porque su cara es conocida, ¿no? Y entonces me agarró de los huevos y me dice, mira, soy Galindo y has venido aquí a hablar. Y como no hables, te voy a retorcer los huevos hasta explotártelos. Y me retorció los testículos. Y me volví a poner el cucurucho y así conocí a Galindo en persona. Pues ahí en Inchaurrondo estuve en un piso. Era un piso dentro de las viviendas de la Guardia Civil. En un momento dado, un interrogatorio, me acuerdo, de los más heavies que había, o sea, con un policía ya, el tío con la pistola diciendo, te voy a matar, como digas dónde están las armas, poniendo la pistola en la boca, tal, que el tío llamaban a la puerta, salía, se marchaba y luego volvía al rato porque a su mujer no le arrancaba el coche. Y luego venía con la movida esa, decía, joder, mira que a mi mujer no le arranca el coche porque no le ha puesto el anticongelante, ¿tú qué crees que es mejor para un coche, tal? Y luego volvía al interrogatorio, ¿no? En una situación totalmente delirante, de locura total.
Y luego otra cosa que hacían habitualmente era ponerte una bolsa de plástico. Tú ibas respirando y la bolsa se iba pegando al principio, gritando, tal, no sé, mordías la bolsa, te ponían otra bolsa encima, hasta que al final ya no aguantabas más. Y siempre era aguantar hasta más o menos hasta que te desmayabas. La bolsa que se introduce en la cabeza, que está medio abierta o completamente cerrada, que está un rato cerrada, que de pronto se abre un poco para que respires. La bolsa que el individuo, cuando está respirando, termina llevando a la boca y rompe. Y hace un agujero y le ponen otra bolsa por encima mientras se están riendo de él. ¿Te vas a contar algo, verdad? ¿No? Bueno, los electrodos es una técnica que se ha utilizado desde antiguo. Eso provoca un sufrimiento que es en el centro del cerebro. Es en la mitad del cuerpo. Se aplique donde se aplique, el dolor es total. Es un dolor que igual no has conocido nunca antes. ¿En qué partes del cuerpo era más frecuente dar las descargas? En todas las partes. ¿Y no deja secuelas? No, no deja secuelas. Hay personas que nos han dicho que solamente con enseñarles el aparato ya prácticamente se descomponían a la hora de imaginarse el dolor. Imaginarte situaciones aún peores. Con eso se juega. Y eso es también tortura a las personas. Yo te puedo hacer una prueba para que veas lo sencillo que es esto. Mira, con este bolígrafo también se puede torturar. Es una cuestión muy de la brigada político-social, años 70, que describen muchas personas en comisaría. Tan sencillo como coger la mano del detenido, colocar este bolígrafo así, apretar los dedos y empezar a girar el bolígrafo de esta manera. Parece una tontería, pero al cabo de unos instantes se experimenta en los dedos una irritación, porque en los flancos y laterales de los dedos transita un nervio. Esa irritación en el nervio desencadena un edema del nervio y después podemos quitar el bolígrafo, que el dolor que te va a quedar a ti va a ser horroroso. Fíjate, o sea, casi sin mucho movimiento, sin gritos, tan sencillo como eso. Lo que ha quedado como oficial de mi detención es que en aquel momento, justo en aquel momento, precisamente porque estaba estudiando en la Facultad de Bellas Artes de Bilbao, iba cada día y volvía a la facultad, pues no estaba tan activo en las manifestaciones, entonces ellos pensaron que yo había dado el salto a ETA, ¿no? ¿Sabes quién te lo hizo? Fueron unos cuantos de ellos, fueron los mismos angelitos que, bueno, que por lo menos luego se ha demostrado, ¿no? Que hicieron lo de Lasa y Zabala, ¿no? Que ellos me lo decían ahí, me decían, ¿tú sabes lo que les ha pasado a Lasa y Zabala? Decía, bueno, no lo sé, pero me lo puedo imaginar, porque ellos eran los de Lasa y Zabala. ¿Tú has superado aquello? No, posiblemente no. Yo creo que eso nunca se supera. Tú te has entrevistado con cientos de personas que dicen haber sufrido torturas. Y una de las cosas que a veces se escucha, con bastante frecuencia, por cierto, es que es un relato que obedece a un manual. A mí me supera este asunto, me supera. Yo he tenido profesores míos en la Facultad de Medicina que han sido torturados, alumnos que también lo han sido, vecinos que también lo han sido, algún familiar que también. O sea, ¿qué van a decir? ¿Que todo esto nos lo hemos inventado? Y eso a mí me introduce un nivel de incomodidad extraordinario. Fíjate, no hay palabras, ni en el castellano, ni en euskera, ni en los demás idiomas, para poder explicar el nivel de sufrimiento que se padece. ¿Tendrías algún mensaje para los torturadores? No, no tengo nada que decirles. No. Pienso que, en todo caso, ellos me tendrían que pedir perdón. Jon Arretxe se lamenta de que apenas pudo aportar pruebas de sus torturas. Solo contaba con su palabra. Su caso se archivó. Bueno, Paco, han pasado 12 semanas desde que enterramos los dos trozos de carne aquí, dos piezas de carne de animal idénticas, una en tierra y la otra en cal, para comprobar los efectos.
La 1 en tierra simplemente y la 2 con cal. ¿Por cuál empezamos? Vamos a empezar por la que tenía solamente tierra. Ahí ya están saliendo ya los huesos. Colócalos aquí. Ese es uno, efectivamente. Colócalo aquí. Hay otro más ahí. La escápula. Ahí. Este. La escápula. Estamos ya en la cota entonces. Otro más. Todo el terreno es equivalente en el color de la tierra. Los huesos casi se han integrado también al color mismo. Está prácticamente descompuesta del todo. Sí. Solo quedan los huesos. Sí, no quedan más tejidos blandos. Y sin embargo todavía hay larvas. Sí, todavía están trabajando. Hombre, al fin y al cabo todavía dentro de este hueso hay materia orgánica. Las bacterias están actuando. Veamos en el otro caso. Venga. A ver qué ha sucedido. Sí, dale. Fíjate, que ha hecho una costra, ¿has visto? Mira, ahí está. Aquí ya está apareciendo algún tejido blando, que está ahí como de color amarillento. Esos son fibras musculares. Cosa que no había en el otro caso. Eso es. Mira, aquí sale trozo de hueso con parte de piel. Casi. Está entera. En el otro caso solo quedaban los huesos. Eso es. Fíjate, el equivalente a este hueso que ves aquí es este. Está totalmente deshecho, pero aquí está no solamente conectado con los demás, sino que podemos encontrar todavía la escápula que aparece aquí, este hueso, con las fibras musculares, es en realidad este otro. Como puedes comprobar, la diferencia es extraordinaria. O sea, aquí estamos viendo unos huesos sueltos y aquí tenemos todavía toda la masa muscular que se puede interpretar perfectamente en sus fibras, en sus conexiones, todo. Pues con esta demostración queda claro que los asesinos de Lasa y Zabala quisieron hacerlos desaparecer echándoles cal viva y quizás lo que hicieron fue contribuir a que se resolviera el caso, precisamente. La patria estaba en peligro. Y mis hombres eran la primera línea de defensa. Podría decirle, señoría, si me lo permite, que con 6 hombres como ellos se hubiera podido conquistar América del Sur completa. Este hombre es el exgeneral Enrique Rodríguez Galindo, probablemente el militar más condecorado de la Guardia Civil. Un personaje clave en la lucha antiterrorista hasta que el estallido del caso Lasa y Zabala le sentó en el banquillo de los acusados. Galindo es una persona como siniestra, no es una persona que te inspire confianza, por supuesto, pero a mí no me inspiraba miedo. Así como mucha gente siempre le he oído, Galindo, inspira miedo, a mí no. Incluso pena, fíjate lo que te digo. A mí este tipo de personas me dan pena. Me dan pena porque son víctimas, o víctimas de su pasado, o víctimas de su infancia, o víctimas de su propia crueldad. Entonces, miedo no. Miedo tendrán que pasar las personas que convivan con él. Para mí, la tortura es repugnante. Repugnante. Todo lo que tiene que ver alrededor de eso me produce repugnancia personal, física, moral y de todo tipo de naturaleza. Para mí ese es un nombre que yo lo tengo asociado al rincón tenebroso de la historia. Lo que aumenta todavía más la ofensa es que durante el periodo 96-98, que es cuando se están haciendo las diligencias, es ascendido. O sea, cuando es imputado y cuando se está investigando su relación con el caso Lasa Zabala, es ascendido de coronel a general. Están las mordazas, las vendas, Sí. están los huesos. ¿Qué más se encontró en la fosa? Mira, en la fosa además apareció un proyectil de arma de fuego que estaba... proyectil de arma de fuego que es idéntico a este que yo tengo aquí, del 9 milímetros Parabellum. Eso se encontró en la fosa, pero a una cierta distancia, como a 3 metros alrededor de la fosa, apareció un casquillo. Entonces eso significa que los disparos se produjeron ahí mismo. El tercer
proyectil de arma de fuego, parece mentira, pero estaba dentro de la cabeza de uno de ellos y no se supo interpretar en la primera autopsia. Estos dos cráneos representan exactamente las heridas que presentaban Lasa y Zabala. En el caso de Lasa solo había un disparo. Sí, un disparo que no se vio en la práctica de la autopsia del año 85. Este es el cráneo que está roto, como lo puedes ver, que estaba en fragmentos. ¿Lo tuviste que reconstruir? Bueno, yo lo que hice es colocar los trozos en su sitio. Y con estas lesiones que ves por aquí, no se interpretó que este recorte es el paso de un proyectil de arma de fuego. No se interpretó porque al no poner los trozos no se pudo o no se dieron cuenta de que esto en rigor es como yo te lo marco ahora de esta manera. Y lo más sorprendente, eso es un orificio de entrada, típico, característico, con una trayectoria que entraría así, y lo más sorprendente del caso es que no se dieron cuenta de que la bala quedaba y estaba alojada ahí. Y en el caso de Zabala hay dos disparos. En el caso de Zabala se interpretó que había un solo disparo, ese es otro error también. En realidad el orificio de entrada era fácil de apreciar, aquí atrás, redondo, y como tenía debajo del pómulo una lesión de salida, se interpretaba que era una trayectoria que viene de atrás a adelante. Aquí lo que hay son dos disparos, porque esto en realidad es también una salida, es decir, se trataba de un disparo que hace este recorrido y otro disparo que está saliendo, atravesando el paladar por la base del cráneo. ¿Y esto por qué es así? Hombre, porque cuando puse las vértebras cervicales en su sitio, estas son las dos primeras vértebras cervicales, al colocarlas en su sitio pude apreciar que también la primera vértebra cervical estaba lesionada como consecuencia del tránsito de un proyectil para arma de fuego. Luego fueron dos disparos, exactamente de esta manera, los dos hechos por detrás, los dos son gravísimos, naturalmente este es mortal de necesidad. La cuestión tiene relevancia porque al final lo que tenemos es que dentro del cráneo de Lasa hay un proyectil por arma de fuego que no se había visto, primera bala. Segunda bala se encuentra en la fosa del año 85, junto con un casquillo, cuando se hace la exhumación. Y cuando vamos nosotros a hacer la nueva revisión de la tierra, encontramos una tercera bala. Además de los acusados, más de 100 testigos declararon en la vista oral del caso Lasa y Zabala. Se sucedieron los incidentes, los desmentidos, las retractaciones, todo con el fin de crear una maraña de versiones a la que se sobrepuso el tribunal. El juicio es el resultado de este juego de sutilezas que termina haciendo eufemismos con las palabras para no hablar de torturas, que sin embargo condena, que luego sin embargo es piadoso con el condenado, en fin, forma parte del mismo pastel. Es decir, se estaba haciendo justicia con la boca chica, puesto que se estaba juzgando un asunto que se entendía como una parte de la guerra contra ETA. 26 de abril de 2000. Enrique Rodríguez Galindo, Julen Elgorriaga, Ángel Vaquero, Enrique Dorado y Felipe Bayo son considerados culpables de la detención ilegal y asesinato de Lasa y Zabala. Las penas oscilaron entre los 67 y los 71 años de prisión. Un año más tarde, el Tribunal Supremo eleva en 4 años la condena, al entender que su condición de cargos públicos era un agravante añadido en la comisión de los delitos. ¿Podéis decir en tu familia que sentisteis el amparo de la justicia? No, porque es cierto que la sentencia supuso un alivio y un avance, y creó jurisprudencia. Pero el hecho de no haber sido condenados, por ejemplo, por torturas, sino que fuesen condenados por detención ilegal y asesinato, cerraba muchas puertas. ¿Te quedaste satisfecho con las condenas a los acusados? Nosotros acusamos por 4 delitos y les condenaron por 2. Por tanto, ya era la satisfacción no era plena, ¿no? No les condenaron por delito de torturas ni tampoco por delito de integración en organización terrorista, ¿no? El delito de pertenencia o integración en organización terrorista era importante y, de hecho, pues ahora
ha tenido a posteriori trascendencia para las familias, porque tanto el Ministerio de Interior como los tribunales españoles están negando la condición de víctimas de terrorismo y, por tanto, negándoles las indemnizaciones pertinentes, aludiendo precisamente a esta circunstancia de que no se les condenó por el delito de pertenencia a organización terrorista, ¿no? Hay una cosa que todo el mundo sabe que pasó, pero que no se pudo probar en el juicio, no se pudo acreditar debido al estado deteriorado de los cadáveres de Lasa y Zabala, que es que fueron torturados. Sí. No se pudo probar. Bueno, no se recoge en la sentencia porque no lo quisieron los miembros del tribunal. Supongo que porque les daba también, además de todo lo que había, que ya era bastante, les daba como miedo meterse a ese punto, ¿no? Siempre que hay que condenar a alguien por torturas, el funcionario que lo hace, que es un juez, un magistrado, un tribunal, sabe que está condenando a un funcionario público en una cosa que desacredita a toda la estructura, a toda la investigación. En este ejemplo concreto, a las preguntas que nos hacían, o a mí en concreto, ¿qué lesiones había, aparte de la causa de muerte? Hombre, lesiones como las va a haber, si resulta que no quedan tejidos, no es lo mismo que hacer una autopsia en un cadáver fresco. Pero estaban los elementos indirectos, que yo creo que si hoy se planteara ante un tribunal, llevaría a la convicción del tribunal de que efectivamente si hay apósitos, si hay mercromina, si hay tiritas, si hay algodones en las fosas nasales, es porque ha habido lesiones, que ningún médico podría acreditarlas. ¿Hoy les hubieran condenado? Yo diría que sí. Igual en aquel momento no se atrevieron. Igual daba un poquitín de miedo también. Los huesos hablan. Solo hay que saber interpretarlos. A partir de los huesos de Lasa y Zabala, Paco puede reconstruir sus últimos minutos de vida. Bueno, yo creo que es un acto criminal completo. Secuestro, torturas. ¿Cuáles son las circunstancias que rodearon la muerte? Un traslado horroroso, porque ellos llegan vivos hasta este punto. Yo lo que pienso es que esos cuerpos vinieron vivos, maniatados en la boca, con las fajas sobre los ojos, los apósitos. El vehículo llegó a la proximidad, se dice en la sentencia 200 metros, pero igual se acercó más. Estarían esposados seguro, en el maletero de los coches, más de un vehículo. A empujones llegarían aquí. Y finalmente 3 disparos. ¿Dónde? En la cabeza. Sin mucha trascendencia, o sea, como si fuera una cosa vulgar, porque formaba parte de la impunidad con la que se hacían todas estas cosas. Yo a veces cuando se habla de disparos y son varias las víctimas, suelo pensar que el segundo, el que está escuchando lo que está ocurriendo al primero, el segundo, tiene además un nivel de sufrimiento, aunque dure 15 segundos más, pues muy espantoso. No solamente les van a asesinar, sino además les van a enterrar con cal, es decir, está todo planificado, se han llevado la cal, claro que se han llevado herramientas para hacer los agujeros. Sin más comentarios, seguramente, se tapa y así lo hicieron. Yo casi no imagino otra situación. Quién sabe si finalmente no les mataron precisamente porque el nivel de daño que habían sufrido previamente era muy importante y ya no se les podía poner en libertad. Hombre, para una madre esto... Absolutamente. Esto desde luego... Yo muchas veces admiro a mi madre, la ilusión que hoy con 85 años, que va a hacer 86, la ilusión que tiene por vivir y el estar agradecida a la vida después de lo que ha tenido que sufrir, para mí desde luego es de admirar. Paco, cada vez que hablamos del caso Lasa y Zabala, se te nota que para ti esto supuso un antes y un después. Yo creo que sí. Profesionalmente esto ha condicionado toda mi trayectoria y no me arrepiento de nada. Yo creo que hice lo que tenía que hacer. ¿Cuántas veces te has planteado que si hubieras cometido el más mínimo error, aquello podía haber cambiado completamente el curso de la historia? Si verdaderamente no hubieran sido Lasa y Zabala, es decir, la identificación hubiera llevado a otras conclusiones, seguramente yo me hubiera tenido que ir a vivir a otra parte, incluso. Y si me hubiera equivocado algo en la interpretación, por ejemplo, en las heridas por arma de fuego en la cabeza,
incluso igual tendría que haber dejado la medicina forense. Todos tenemos que ser objetivos e imparciales, todos, pero seguramente no podemos ser neutrales, en concreto cuando se trata de vulneraciones de derechos humanos, como es el caso de Lasa y Zabala.